Buen día, chicos. Vamos a continuar con el proceso de desarrollo de nuestras clases. Hoy vamos a trabajar, jóvenes, con ustedes temas que son consecuencia del proceso de la migración. Ustedes saben, ya con eso hemos trabajado, de ese tema hemos trabajado. Hoy día les voy a enviar un resumen de la clase que ya trabajamos, porque ya los temas para el cuarto y quinto de secundaria ya se agotaron. Entonces ahora estoy trabajando, vamos a hacer el reforzamiento, pero un reforzamiento por el que van a ser enriquecidas con otros conceptos, como en este caso ya hablamos sobre el proceso de la migración. Las causas de la migración, ya hablamos con ustedes, han sido muchas. Entre tantas, vamos a ver, el terrorismo ha sido causa de la migración del campo a la ciudad. Ha sido causa también el conseguir mejores, el desarrollo personal por estudios. Entonces, desde el año 1940 se dio ese proceso de migración del campo a la ciudad y las consecuencias, ya hablamos con ustedes, vamos a tener el proceso de cholificación, vamos a tener el cambio de cultura, el provinciano que llega a las grandes ciudades, en este caso a Lima, las ciudades focos de atracción de la migración entre los años 40 hasta el 2000 ha sido primero la selva, después Lima, Arequipa y Trujillo, ciudades. La selva, con el boom de la coca, cuando llegó a su fin, entonces han sido las ciudades. Y el provinciano que llegaba a Lima pues perdía su identidad cultural. Empieza el proceso de cholificación. Hoy vamos a ver con ustedes cuatro conceptos que surgen de este proceso de migración del, estamos hablando de la migración interna. No vamos a hablar de la migración externa, estamos hablando de la migración interna que se dio dentro de nuestro país, por diversos motivos, por diversos factores. Entonces, muchachos, el primer concepto que debemos trabajar es el de cultura. ¿Qué es bien la cultura? Cultura es aquel conjunto de bienes materiales y espirituales de un determinado grupo social. En nuestro país, cada comunidad, cada pueblo tiene su propia cultura, tiene su propio idioma. Yo les hablé a ustedes que el Perú es un país multicultural, multiétnico, multilingüe, donde las razas ni los idiomas no son homogéneos, es un país heterogéneo. Ahora, ahora, estos bienes materiales y espirituales son transmitidos de generación en generación. ¿Para qué? Para orientar las prácticas que pueden ser individuales y también comunales. Estas prácticas incluyen la lengua, los modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos que cada comunidad, cada pueblo tiene. Y ahora, esa cultura se diferencia de una comunidad a otra comunidad, porque cada uno de ellos tienen un modo de vida diferente, costumbres, tradiciones, hábitos, patrones culturales y conocimientos propios. Eso es cultura. Ahora, ¿cuál es la función de la cultura? Garantizar la supervivencia y facilitar su adaptación de los sujetos en el entorno, en el caso nuestro. Alguien escribió por ahí un libro que se llama La heroica resistencia de la cultura andina. La cultura andina ha resistido los embates de la cultura occidental. Se ha mantenido hasta hoy día y sigue manteniéndose gracias a que aquellos peruanos han tenido identidad cultural y han mantenido su cultura propia, pese a que la cultura occidental ha intentado eliminar nuestras tradiciones y nuestras costumbres, pero lo logró en cierto modo. La religión
El idioma que hoy tenemos no es nuestro, ya es ajeno. En cierta forma hemos tomado cultura ajena, pero todavía tenemos muchas cosas que son nuestros. Por eso les digo ahora ya que las culturas encarnan una visión de mundo, pero esta visión de mundo se da como respuesta a la realidad en la que vive su comunidad. Por lo tanto, no existe en el mundo un grupo social que no tenga cultura, que sea inculto. Lo que sí existe es diferentes culturas y dentro de estas culturas diferentes grupos culturales, aún con respecto a la cultura dominante. La cultura dominante hoy día es la cultura española, la cultura occidental, lo que viene de fuera. Pero aún así tenemos acá en nuestro país, que es multicultural, multiétnico y multilingüe, comunidades que tienen sus propios idiomas, sus propias culturas, sus propias religiones. Eso es cultura. Entonces, cultura es lo nuestro, que nació acá con nosotros y que lo venimos practicando de generación en generación y de las cuales debemos sentirnos orgullosos y no avergonzarnos de nuestra cultura propia, como sí ocurre hoy día. Hoy día ocurre un fenómeno que se llama la alienación, donde las personas estamos perdiendo identidad cultural, estamos perdiendo los usos y tradiciones propios de nuestros pueblos. Muchas tradiciones y muchas costumbres hoy día se están perdiéndose como producto de la globalización, como producto de los medios de comunicación masiva, donde nos orientan que lo que viene de fuera es mejor y lo nuestro no tiene mucha importancia. Ahora acá tiene que ver mucho el fenómeno de aculturación. ¿Qué viene a ser la aculturación? Es el proceso mediante el cual un individuo o un grupo de personas o una comunidad asimila los rasgos y elementos de una cultura diferente a la propia. Huánuco, por ejemplo. Huánuco tiene tradiciones culturales propias, pero preferimos costumbres ajenas a nuestra realidad. Nosotros estamos practicando o estamos asimilando los rasgos de cultura diferente a la nuestra, en la música, en la forma de vestir, hasta en nuestra alimentación se ve eso. ¿Acaso nos alimentamos de productos nativos que son mucho más nutritivos y que es bien codiciada en todo el mundo, como la kiwicha, la maca, la quinoa? No nos alimentamos. ¿Por qué? Porque en la televisión los medios de comunicación masiva nos han enseñado eso. O sea, nosotros ya estamos asimilando cultura ajena. No solamente en la alimentación, en nuestros usos y nuestras costumbres, en nuestros gustos por la música, por nuestra forma de vestir. Siempre estamos imitando a otros, ya no somos nosotros mismos. Al imitar a otras personas, al vestirme como otros, al hacerme, como siendo varón, ponerme un aretito o peinarme como alguien que yo veo en la televisión, ya no soy yo, estoy imitando a otras personas. Ese es el fenómeno de aculturación. De tal forma que muchas causas de los individuos, de los grupos sociales, hemos modificado y hemos adaptado diversos elementos culturales propios de otros y lo hemos hecho como nuestras y hemos puesto en peligro y estamos perdiendo nuestra cultura. Ahora bien, sin embargo, la aculturación no solamente puede lograrse de la forma como yo les estoy diciendo, tratando de imitar o asimilar costumbres y tradiciones de otras culturas, no las nuestras. También eso se logra a través del proceso violento, cuando se desencadenan enfrentamientos armados y los grupos que tienen mayor fuerza superan y los dominan de diferentes maneras, entre ellas en el aspecto cultural. Por ejemplo, Sendero Luminoso durante la década del 80, a través de la fuerza y el asesinato, ha querido imponernos a nosotros una ideología ajena a la nuestra. Nos han querido imponer el comunismo a través de la violencia.
Cuando llegaron los españoles, ¿acaso a los indígenas no le han impuesto a través de la violencia un idioma diferente al suyo? ¿Acaso no le han impuesto una religión que no era el suyo? Tradiciones y costumbres que no eran las nuestras. Eso es aculturación, pero por medios violentos. Sin embargo, la aculturación, así en forma individual o en forma comunal, no es un hecho puntual, más por el contrario, se genera a través del tiempo de manera continua y sistemática. Nos vamos cambiando poco a poco nuestros usos y nuestras costumbres. Y estas modificaciones, que son parte de un proceso, toman un tiempo y en los cuales se percibe una resistencia a la dominación a través del proceso de la aculturación. Ahora, ejemplos de aculturación existen muchos y les voy a mencionar algunos. Uno de ellos es la colonización. La colonización de América es un ejemplo de aculturación violenta. Los colonizadores españoles no eran colonizadores, eran saqueadores y ladrones. Estos se enfrentaron a los indígenas, pero lamentablemente ganaron el combate. Y por lo tanto, como ganaron el combate, han impuesto sus costumbres, han impuesto su lengua, sus valores, su religión sobre la cultura indígena y sobre las tradiciones de las comunidades indígenas. Otro ejemplo de aculturación es la migración. Cuando hay importantes grupos humanos que salen de su lugar de origen y se van a otro, se van llevando su cultura, que inculcan a los más pequeños. Pero sin embargo, muchos otros van perdiendo sus tradiciones y se adaptan a la cultura del lugar a donde están llegando. Ejemplo, yo nací en Cerro de Pasco, tenía mis tradiciones y mis costumbres, pero llegué aquí como parte, paulatinamente he ido perdiendo parte de mis tradiciones y mis costumbres. Hoy día asumí, lo hice propio, las tradiciones y costumbres de Huánuco. Entonces yo me adapté, he asimilado la cultura huanuqueña, un poco que he dejado un poco de lado la cultura propia donde yo he nacido. Y otro proceso de aculturación viene a ser la globalización. También se han producido en este caso diversos casos de aculturación como consecuencia del intercambio cultural. Entre ellos podemos mencionar el uso de palabras en lenguas extranjeras. Generalmente hablamos palabras en inglés para referirnos a un producto, a un servicio. ¿Ve? La globalización nos está enseñando a nosotros a utilizar términos ajenos, ¿no? Ahora, otro ejemplo de aculturación es el consumo de productos exportados, enlatados, que pueden ser por su calidad y también por su bajo precio, los cuales derivan de la adopción de nuevas costumbres y la dominación del mercado. Las golosinas que llegan por toneladas al Perú, los famosos chicles, los caramelos, los chisitos, son exportados. Son baratos, tal vez deliciosos, pero no vemos que son perjudiciales para la salud. Ese es nosotros preferimos, en vez de comer, por ejemplo, habas o cancha, preferimos el caramelo y el chicle. Traigo mi canasta de huevitos al mercado, los vendo para comprar canchita o para comprar algún otro dulce. Eso también es ejemplo de aculturación. El otro concepto, jóvenes, es el de transculturación. La transculturación nos indica a nosotros que este proceso de asimilación de la cultura propia a otra va a resultar en una nueva identidad. Y esa nueva identidad no va a ser valorar lo nuestro, va a ser un poco despreciar lo nuestro, avergonzarnos de lo nuestro. Entonces aquí vamos a definir diferentes fases de la asimilación, del proceso de aculturación. Entonces la transculturación es eso, define todo ese proceso de asimilar una cultura a otra. Busca orientar
en forma precisa la formalización, la consolidación de una cultura nueva, especialmente en Hispanoamérica antes de la colonización. En las ciencias sociales, la transculturación es un concepto que tiene como objetivo identificar y definir los mecanismos y las tendencias históricas de cómo influencia en nuestra identidad cultural la cultura nueva. De tal manera que la transculturación se caracteriza por tres fases que pueden ser bien definidas como la aculturación, desculturación y neoculturación. La aculturación como primera fase de la transculturación se define como una adquisición de una cultura diferente y nueva. La desculturación es el desarraigo, es el desprendimiento de nuestra cultura para asumir otra. Olvidarnos de lo nuestro para asumir otra. Y la neoculturación es la creación de esos nuevos fenómenos culturales. Entonces, la enculturación es ese proceso por el cual un individuo conoce, incorpora y pone en práctica creencias, normas, tradiciones, costumbres, en la cual él se inscribe porque le gusta, porque se avergüenza de lo propio. Y tiene el objetivo de enseñar aquello que es apropiado y no dentro de un marco social. De tal forma que los individuos puedan integrarse en forma gradual al nuevo grupo al que pertenecen. Entonces ahora ya se trata de normas culturales que son transmitidas de generación en generación con la finalidad de mantener el equilibrio social. No decir que mi cultura es mejor que la tuya o la otra cultura es mejor que la mía. Aquí de lo que se trata es de mantener el equilibrio social. Entonces se trata de considerar lo que es apropiado y lo que no es apropiado dentro de un marco social. Bien, jóvenes, el tema que hemos trabajado hoy día es la continuación del proceso de migración. Les voy a enviar la clase anterior y les voy a enviar este video para que ustedes lo puedan comparar y darse cuenta que es consecuencia del proceso de migración. Hasta aquí llegamos, jóvenes, y nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.